Hola familia, es un gusto que estén nuevamente con nosotros en Rema México. Reciban un cordial saludo de los apóstoles Tim y Ronda Rogers. Mi nombre es Edgar y estoy junto con... Hola, yo soy Danaka. ¿Dana qué? Danaka, pues que no me conoces, muchos me conocen. Yo desde que nací estoy aquí, mis papás y mi familia son cristianos. Mi mamá Elizabeth, mi papá Carlos y mis hermanos Carlos, Yael, Ale, Tony e Isaac. Y por supuesto, yo. Hoy son una gran familia. Ay, Por cierto, sí. un saludo a Carlos y a Yael que nos ven desde su casa. Sí, y tú Edgar, cuéntanos tu testimonio. Pues yo hace 2 años me trajo mi mamá. La verdad yo venía con una mente muy cerrada, no quería hablarle a nadie y no, ni quería venir. Pero hasta que un día entré a Jóvenes, a Vida Es, y ahí sentí el amor de Dios, el cariño, el apoyo, y la verdad me sentí muy a gusto. Y ahorita gloria a Dios porque voy con gozo a la iglesia y estoy dispuesto a lo que Dios tenga para mí. Por cierto, en los comentarios déjenos sus testimonios, queremos conocerlos. También estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Yo en YouTube lo utilizo para ver las prédicas pasadas, para comentar, para suscribirme y que me lleguen las notificaciones. Igual en Facebook pueden etiquetar a sus familiares, a sus personas que conozcan o amigos. Y incluso no se pueden perder de esta reunión. Con razón yo veo que luego Danaka se anda conectando mucho y escribe y comparte. Qué bien, Danaka. También queremos conocerlos en Instagram. Suban sus fotos, etiquétenos con el hashtag que está en pantallas. ¿Y qué te parece si comenzamos a alabar a Dios y escuchar lo que tiene Dios para nosotros? Me parece muy bien, Edgar. Bueno, comenzamos en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Al despertar te cantaré, mis ojos en te fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás.
Hola familia Rema, yo soy Gaby Betancourt y para mí es un privilegio estar aquí siguiendo adorando y exaltando a nuestro Dios, ahora con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así es de que prepárate, vamos a la palabra y me gustaría que me acompañaras a Génesis 22. Ya todo el mundo conoce esta enseñanza en la cual Dios le pide a Abraham el sacrificio de su hijo. Un sacrificio en el cual iba él a dar la vida de su hijo como un holocausto a Dios. Entonces, imagínate, ¿no? que Dios te pida algo tan fuerte como el desprenderte en ese momento de la vida de tu hijo. Y Abraham no dudó. Abraham se preparó, dice que se levantó muy temprano y levantó a su hijo y le dijo, ¿sabes qué? Vámonos, porque vamos a hacer este holocausto a Dios. Y posiblemente no era la primera vez que lo acompañaba Isaac a su padre, porque sé que van en el camino y yo me imagino esa charla de padre e hijo donde están caminando y le pregunta ya en el lugar donde iban a hacer el holocausto, le pregunta, oye padre, pero eso lo vemos aquí en Génesis 22, 7, le dice, oye padre, ya traemos el fuego, ya traemos la leña, pero el cordero ¿dónde está? Y en ese momento solamente se escucha la voz de su padre donde le dice, no te preocupes, el cordero Dios proveerá, con esa firmeza, con esa certeza, porque él sabía el Dios que tenía, porque él sabía el Dios cual servía, él sabía el poder de ese Dios, de un Dios que suple, de un Dios que no te pide nada sin que él te dé de manera sobrenatural. Y dice que bueno, ya estando ahí en el sacrificio donde pues ni siquiera hubo o sea, de su hijo se puso en una resistencia, ni mucho menos, teniendo todo preparado, todo listo, se escucha el ángel de Jehová donde le dice, Abraham, deteniéndolo. Y él solamente vuelve a contestar, heme aquí. Y cuando él contesta, heme aquí, esa provisión de ese cordero está a su espalda. Imagínate la situación, o sea, yo me imagino, me pongo en ese lugar, o sea, que tengas a tu hijo en el cual vas a sacrificar en ese momento, y Dios con ese inmenso amor, porque vio tu corazón, vio ese corazón donde no hubo una sola duda de Abraham para dar a su hijo en sacrificio, no hubo un solo pero de decir, ay no, o sea, es mi hijo, espérame, mejor te ofrezco otra cosa. No, él lo dio y Dios suplió. De esa misma manera yo te invito a que tú des esos diezmos, des esas ofrendas, en el cual tú realmente sabes el Padre que tienes, sabes lo dador que es un Padre que da, que su naturaleza es darnos de manera sobreabundante. Yo te pido que de la misma manera confíes, tengas esa certeza del Dios que tienes, que no importa lo que esté pasando en el mundo, que no importa todo lo que a lo mejor alrededor se está desmoronando, tú sé obediente, tu diezma, tu ofrenda, porque esa situación Dios va a suplir de manera sobrenatural. Él es el único que suple, no suple el mundo, no estamos regidos bajo lo que está pasando, toda la economía como se está colapsando, que incluso la llaman como hasta un coma en la economía. No, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que suple, un Dios que ve tu corazón y que ve lo dador que es. Así es de que me gustaría en este momento orar por tus diezmos, por tus ofrendas. Gracias, amado Padre, porque yo sé que tus hijos te aman, que tus hijos te honran, que tus hijos, amado Padre, saben y conocen la certeza del Dios que eres, de ese Dios proveedor, de ese Dios que ve corazones, que no ve que el dinero nos gana, que el dinero lo atesoramos, sino que lo damos porque sabemos que tú eres el que lo da. Sabemos y honramos tu misericordia, tu amor y tu provisión bajo todas las cosas. Y yo declaro que estos diezmos, estas ofrendas van a ser prosperadas de manera sobrenatural, así como tú, de esa misma manera, fuiste un Dios que dio de manera sobrenatural a un cordero en un sacrificio, de esta misma manera, de manera sobrenatural. Vamos a ver cómo crecen estos diezmos, cómo crecen esas ofrendas, porque ellos te lo están dando con amor, con corazón, porque dice que Dios ama al dador alegre. Así que en este momento van a estar apareciendo las cuentas de Rema Encinos y de Rema Coyoacán. Y yo te invito a que tú también honres a tu Padre, honres y tengas ese corazón sabiendo que Él solamente es el único que va a suplir, que no te va a suplir este mundo, que tu economía no depende de este mundo,
sino depende de Dios. Gracias, Iglesia, porque sabemos que te va a sorprender de manera sobrenatural. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, un trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza.
Hola, buenas noches familia Rema. Nosotros somos los pastores asociados George y Lulu Marvin y en nombre de nuestros apóstoles Tim y Rhonda Rogers les damos la más cordial bienvenida a esta noche de poder. Espíritu Santo, te damos la bienvenida porque tú estás aquí presente. Tú estás presente en cada casa, con cada persona que está conectada. Te ofrecemos esta noche porque tu palabra nos va a llevar adelante en todo lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias porque es una palabra que nos va a enriquecer y nos va a hacer crecer. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a seguir hablando acerca de la serie de GPS espiritual. Y este mensaje que nosotros queremos darles en esta noche, vamos a empezar con 2 experiencias que nosotros debemos de tener con el Espíritu Santo. La primera, vamos a ir a la palabra en Hechos 2:38 y vamos a leer. Dice, Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Cuando recibimos a Jesús, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Él pasa dentro de nosotros y es algo gratis, es algo que nosotros recibimos directamente de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos eso, nos damos cuenta de que Él mora dentro de nuestro corazón. Él está aquí adentro de nuestro corazón. Y Él vive con nosotros todo el tiempo. Él nunca nos deja, nunca nos desampara, sino siempre está, siempre del lado nuestro, adentro de nosotros. Aun cuando nos enojamos y tenemos nuestros encuentros de 2 mundos cercanos. Especialmente en ese momento, cuando nosotros, siempre que estamos, Él siempre está con nosotros. Y cuando nosotros tenemos, como tú dices, esos encuentros de tercer mundo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues muchas veces para bajar la situación, debemos de recordar y decir, Espíritu Santo, ¿nos ayudas? ¿Nos apoyas? Para que nosotros podamos calmarnos. Y para que esa bomba que estaba lista para explotar, explote con el enemigo, pero no con nosotros, Amén. no dentro Así de es. nuestro matrimonio. Así es, amado mío. Y es verdad, también vemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Cuando Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, les dijo a sus discípulos que era el fin. Él iba a la cruz, iba a pagar por nuestros pecados y Él se iba a ir al Padre. Y se pusieron muy tristes. Pero Él les dijo, no se pongan tristes porque yo he rogado al Padre y Él les va a enviar otro consolador que va a estar con ustedes para siempre. ¿Qué dijo? Para siempre. Siempre está Él. Siempre Él está aquí. Vamos a la palabra. Vamos a ver Juan 14:16 que dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La palabra de consolador en el griego es paracleto y tiene muchos significados y eso es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Dice que es el que presta ayuda, el abogado, el defensor, el intercesor, el que socorre, el que consuela, el que camina a nuestro lado. Así es que cualquiera que sea nuestra necesidad, si caminamos con la conciencia de que Él habita en nuestro corazón y está constantemente en nosotros, Él nos va a ayudar. Sea cual sea la necesidad, Él nos va a sacar adelante. Nada más tengámoslo presente siempre en nuestra vida. Entonces, vemos también que el Espíritu Santo está presente en la Biblia desde Génesis, en Génesis 1, 1 y 2, veamos. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Aquí lo vemos en el primer versículo de la Biblia. Y así les vamos a decir algunos, pero Él está presente en cada uno de los libros de este
maravilloso manual de vida que Dios nos dejó. Y nos dejó al Consolador. Y nos dejó al Espíritu Santo, que también es nuestro maestro. Cuando nosotros leemos la palabra y hay alguna cosa que se nos dificulta entender o que no sabemos por qué, se vale preguntarle: Espíritu Santo, ¿me explicas por qué aquí dice esto? Él es nuestro maestro y la palabra de Dios dice que Él es el Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad. Y Él es el que nos va a traer a nuestra memoria la palabra que hayamos sembrado. O sea, esa es nuestra tarea. Recordemos que Pastor Tim lo dijo. Para tener una relación con el Espíritu Santo tenemos que tener una relación con la palabra de Dios. Porque es en la palabra que el Espíritu Santo nos habla. Entonces, cuando la palabra está sembrada en nuestro corazón y viene la crisis y nos aprieta así como una esponjita, lo que va a salir de ahí, en lugar de temor y angustia y desesperación, va a ser: escrito está. No voy a temer porque escrito está. También vemos al Espíritu Santo en Lucas 1, 34 y 35, que dice: esto es en la concepción sobrenatural de Jesucristo. Y dice así: ¿cómo será esto?, preguntó María, si no conozco hombre. Y el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos y sabemos que Jesucristo fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. María, una virgen. Y fue santo el nacimiento de Jesús. También vemos en Mateo 3:16 que dice: y Jesús, cuando fue bautizado, subió directamente del agua, y he aquí que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, como un relámpago, como una luz sobre de él. ¿Sí? Entonces, ahí vemos al Espíritu Santo otra vez en acción. Vamos a Hechos. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de fe y poder, hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo. ¿Por qué? Veamos Hechos 8, 5 y 8. Dijo: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. Y la gente escuchaba unánimemente lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que estaban poseídos por ellos salían espíritus inmundos que clamaban a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y hubo una gran alegría en esa ciudad. Vemos que el Espíritu Santo obraba en Felipe. ¿Y por qué escogí este versículo? Habiendo tanto de él en Hechos. Porque Felipe era un hombre que servía en la iglesia. Entonces quiero decirte que no es necesario que seas un pastor o un maestro o un evangelista o un apóstol. Todos los hijos de Dios podemos hacer las obras que Jesucristo hizo, y aún mayores, lo dice la palabra. Él lo dijo. Dijo: las mismas obras que yo he hecho, ustedes harán, y aún mayores. Entonces, tú y yo podemos imponer manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa es la promesa. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él va a hacer la obra. Nada más necesitamos ser valientes y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí? Y lo vemos también en Apocalipsis. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oiga, que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo creo que ahorita, como iglesia, como cuerpo de Cristo, este es nuestro clamor. Ven Jesús, no tardes. Pero antes les tengo noticias. Tenemos una tarea que cumplir. Así es que vamos a ponernos las pilas. Ven, me encanta eso, porque en realidad Él nos está llamando, nos está diciendo: vengan a mí,
Vengan a mí los que están sedientos, los que tienen hambre, para que yo les pueda dar lo que es necesario para ellos. El Espíritu Santo es una parte integral de la Trinidad, de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros debemos de quitarle toda restricción a Él. Lo debemos de dejar que Él funcione libremente en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en todo lo que nosotros hacemos. Debemos de dejar que Él nos guíe, que Él nos lleve, que Él nos hable, que Él nos susurre, que Él nos consuele y que Él nos lleve adelante. Lo más importante es que nosotros no lo restringamos, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que no es exactamente lo que yo quiero hacer, entonces lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer como yo quiero hacerlo. Pero ya recibiste esa voz calladita del Espíritu Santo que te dice, ¿sabes qué? Llévalo de esta manera, ve por este lado. Pero no, nosotros en ese momento restringimos, lo paramos, no dejamos que Él actúe dentro de nuestra vida. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar dispuestos a escucharle, dispuestos a seguir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y de esa manera nosotros podemos recibir prosperidad financiera, nosotros podemos recibir sanidad y nosotros podemos vivir en el gozo y bajo la gracia de Jesús. Gloria a Dios. En Salmo 133 la palabra nos dice, vamos a leer la traducción del mensaje. Dice, qué maravilloso, qué hermoso cuando los hermanos y las hermanas se llevan bien. Es como un aceite de unción costoso que fluye por la cabeza y la barba, por la barba de Aarón. Fluye por el cuello de su túnica sacerdotal. Es como el rocío del monte Hermón, fluyendo por las laderas de Sión. Sí, ahí es donde Dios ordena la bendición, ordena la vida eterna. ¿Por qué hemos utilizado esta parte de la palabra? Porque aquí dice que la unción del Espíritu se parece a un rocío, se parece a algo que te va a cubrir completamente todo tu cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. En los versículos 1 y 2 nos dice que debemos de tener algo bien importante, que es la unidad entre los hermanos y las hermanas, que nosotros vivamos bajo esa unión directamente. Este punto deja o desencadena una liberación y una manifestación de la unción sobre de nosotros. Y el rocío es una manera muy fácil de explicar esto. ¿Por qué? Porque el rocío es como la humedad que está rodeándonos, que siempre está con nosotros. Puede que no la podamos ver, pero sí sentimos su presencia. Y así es el Espíritu Santo. Puede que tú no lo puedas ver, pero tú sabes que está allí. Tú sabes que Él está allí apoyándote y llevándote en todo. Y su presencia se manifiesta a donde hay unidad, a donde hay paz y a donde se le ha invitado, a donde se ha dicho que Él entre y esté con nosotros. Como nos comentó el pastor Tim, el Espíritu Santo es un caballero perfecto. Él no va a imponerse. Él va a dejar que tú lo invites a ti, lo invites en todo lo que tú haces. Cuando una iglesia o una persona están en conflicto, ¿ok? Lo más probable es que el Espíritu Santo no vas a experimentar esa presencia del Señor. Porque se entristece. Porque Él está triste, exactamente.
Pero cuando surge la unidad, cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros trabajamos juntos en alegría y todos utilizamos todos nuestros talentos y dones para lograr el objetivo de llevar la palabra de Dios a todos los lugares del mundo, entonces el Espíritu Santo se alegra, está lleno y su manifestación se presenta y se aviva en el lugar. Esto es lo que pasó cuando los discípulos se unieron en oración el día de Pentecostés. De hecho, donde hay unidad, mandó Jehová la bendición y la vida para siempre, en Salmo 133:3. Uno de los factores indispensables para un avivamiento es la unidad, en el cual nosotros como hermanos nos despojamos de todas esas peripecias que podíamos tener. Por ejemplo, celos, envidias, que no me saludaron hoy, o que me vieron chueco, o que él acaba de comprar su nuevo coche y yo no tengo el nuevo coche, y por qué a él le tocó y no me tocó a mí. Lo que nosotros debemos de ver es que a donde hay conflicto, ¿ok?, no hay la posibilidad de manifestación del Espíritu Santo. Así es. En Santiago 3:16 dice: pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Así es. Es importantísimo. Como cuerpo de Cristo estamos creyendo y anhelando un avivamiento. Pero el avivamiento tiene que empezar en nosotros. Entonces tenemos que exponer nuestro corazón delante de Dios, todos como hijos de Dios, y decirle: Señor, aquí está, escudriñalo, pruébalo, guíame por tu camino eterno. ¿Para qué? Quiero caminar bien, quiero estar bien contigo, quiero que no haya ningún peso, ninguna cosa que obstruya tu fluir en mí y a través de mí. Y, Señor, sobre todo no quiero entristecerte. Yo quiero que tú estés contento. Yo quiero hacer las obras que preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Pero el avivamiento va a empezar en nuestra vida personal, en nuestros hogares, en donde tenemos que caminar en unidad y en amor y evitar a toda costa la contienda, porque aquí lo dice, que donde hay envidias y contiendas, allí hay toda clase de mal. Y nosotros no queremos ninguna clase de mal en nuestros hogares, ni tampoco en nuestras iglesias. Tenemos que caminar en unidad y en amor. La fe obra por el amor. Entonces Rema es una iglesia en donde siempre se ha sentido el amor de Dios y donde caminamos en amor. Y tenemos un compromiso en Rema México de caminar en amor con todos, de resistir a toda costa, con todo, como gatito boca arriba, cuando tenemos oportunidad de ofendernos, o cuando no reciben nuestra idea, o cuando a ellos los pusieron a compartir y a mí no, y yo tengo más años en el Evangelio, lo que sea. Decimos no al enemigo y sí a Dios, porque tenemos la certeza absoluta de que queremos la presencia y la unción, el fuego y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares y desde luego en nuestra iglesia. Como cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad y vamos a cumplirla. Y vamos a la segunda experiencia. George ya nos habló de la primera experiencia con el Espíritu Santo. Ahora yo les voy a hablar de la segunda experiencia, que es, vamos a la palabra. Todo, recuerden, todo lo que nosotros decimos, ustedes tienen que ver en su Biblia y decir: sí es cierto, aquí está. ¿De acuerdo? No se coman todo. Ustedes tienen, si ven en YouTube prédicas y todo, ustedes, ¿va de acuerdo a la palabra? Y si es así, entonces sí pueden comer. Si no, se pueden envenenar o se pueden intoxicar. ¿De
acuerdo? Bueno, pues vamos a Hechos 1, 4 y 5 y después el versículo 8. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y en el versículo 8 vemos, pero cuando venga sobre de ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo digo en México, en nuestros hogares y en cada lugar a donde Dios nos lleve. Vamos a ser sus testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y tenemos ese poder para testificar, ¿sí? Entonces aquí vemos que recibimos poder, que el Espíritu Santo está con nosotros siempre, en las buenas, en las malas, en la tempestad, en el gozo, en todo momento Él está con nosotros, ¿sí? ¿Y qué? Somos testigos de Él. Entonces, es tan importante que seamos transparentes y que seamos los mismos aquí en la iglesia, en el trabajo, como siendo el mejor empleado que puedes ser, haciendo tu trabajo en excelencia, siendo íntegro, llegando a tiempo, no robando nada de tu oficina, nada de que, ay, me llevo este blog, mi hijo necesita un blog y me lo llevo. No. Somos representantes de Dios y tenemos que caminar en integridad, ¿sí? Y hay una cosa que no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos sucede a menudo cuando estamos con la familia que aún no ha recibido al Señor, estamos como bajo la lupa. Están viendo qué decimos, qué no decimos, cómo nos tratamos, si hacemos algo que no es correcto. Entonces, tenemos que estar siempre siendo transparentes. Somos hijos de Dios, de tiempo completo, 24 horas al día, 366 días al año, cuando es bisiesto, cada momento. No digo que no tropecemos porque estamos en un mundo caído y a veces pues sí, pues, tenemos nuestros tropezones, pero ¿qué sabemos hacer? Tenemos abogado a Jesucristo delante del Padre, entonces, Señor, perdóname, metí la pata. Me arrepiento de esto, no lo vuelvo a hacer, le doy la espalda, recibo tu perdón y sigo en buenos términos con Él. ¿De acuerdo? También este bautismo del Espíritu Santo nos da un idioma celestial. ¿Sabían ustedes que podemos nosotros platicar con el Padre en un idioma que el diablo no va a entender? Por eso combate tanto el diablo en cuanto a las lenguas, porque sabe que con ese le damos en la torre, porque nada más no sabe, se queda boca abierta, no sabe lo que está sucediendo. Pero nosotros tenemos que ejercitar ese idioma celestial que recibimos con el bautismo, porque el bautismo del Espíritu Santo siempre viene con la evidencia de hablar en lenguas. Y es un idioma celestial. La palabra de Dios dice que a veces no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con esas lenguas. Por eso debemos de fluir y querer ser como Pablo. Pablo decía que él hablaba en lenguas más que todos, ¿sí? Y se vale pedir la interpretación. Es un arma poderosísima que Dios nos dio para vivir en victoria en esta tierra. Y creo que en estos tiempos la necesitamos todavía más. Vamos a Hechos 2, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, o sea, en unidad. ¿Sí? La palabra en griego dice que esto juntos es como cuando hay una orquesta que está en unidad, todos los instrumentos afinados y tocando en armonía y haciendo una perfecta, ¿verdad?, melodía para Dios. Así es como debemos de ser nosotros.
De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Vamos a usar esta maravillosa arma que Dios nos dejó, este idioma celestial. Recuerden, somos cielícolas, también tenemos nuestro lenguaje celestial. Exactamente, y una de las cosas muy importantes es que el Espíritu Santo nos unge con el aceite de la unción. La unción significa ser cubiertos con el aceite. A los reyes, sacerdotes de los tiempos antiguos, cuando ellos iban a ser elegidos o para que ellos pudieran tomar su posición, se les ungía con aceite. Se les ponía aceite, pero los bañaban, los cubrían con el aceite completamente. Es como lo que estábamos platicando acerca del rocío. El Espíritu Santo es el que está adentro, está cubriéndonos, nos está completamente sobre de nosotros. Dense cuenta que David mató a su gigante, a Goliat, una vez que él ya había recibido la unción para ser rey de Israel. Y en el momento que él recibió esa unción, él tuvo poder, él tuvo más poder para poder lograr ese evento. Nosotros, y esto quiero que lo escuchen muy bien, todos nosotros recibimos una unción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos unge para que nosotros logremos el objetivo o el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Y por eso decimos que Él siempre está con nosotros, porque cuando nosotros recibimos ese plan, ese objetivo, ese llamado, muchas veces podemos decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero tú tienes un guía, tú tienes una dirección, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso hablamos de un GPS espiritual, porque un GPS es un instrumento muy bueno. Yo les quiero comentar que hace muchos años yo tuve la fortuna de tener un yate, y a mí me encanta la pesca, y a mí me gustaba muchísimo salir de pesca, pero salíamos entre 20 a 25, 30 millas mar adentro. Cuando estábamos allá afuera en el mar, pues no veías nada alrededor de ti. No podías ver a las montañas, no podías ver la playa, no podías ver nada. La única cosa que veías era el mar aquí, el mar acá, el mar acá y el mar atrás de ti. Y había un lugar que nos encantaba ir de pesca, que era un risco, que era un risco sumergido abajo del agua, a donde siempre encontrábamos mucho pez vela, mucho dorado, y nos encantaba llegar allí, pero estaba por abajo del agua. Entonces, para poder lograr llegar ahí, pues necesitábamos un guía, necesitábamos saber las coordenadas para ponernos en ese lugar. Entonces, allí utilizamos el GPS. Lo que yo quiero demostrarles con esta ilustración es que cuando los discípulos de Jesús recibieron la gran comisión, y vamos a leer en Mateo 28, 19, que dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que ellos, cuando recibieron esa comisión y se dieron cuenta de lo que les estaba pidiendo Jesús que hicieran, muchos de ellos probablemente platicando entre ellos, decían: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Tú tienes el plan? ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Ya estás preparado? Pero allí Jesús les dijo: esperen en mí,
Dense cuenta, esto es bien importante. Espera en Jesús y la promesa de tu ayuda llegará. Ese es tu guía, ese es el Espíritu Santo. Es importante que muchas veces vas a tener que tener la paciencia para esperar en Él y estar listo para actuar una vez que el Espíritu Santo te da la dirección. Y regresando al GPS en el yate, les quiero comentar de otra experiencia, que una vez que estábamos saliendo de pesca, pues el clima estaba un poquito nublado, un poquito, parecía que iba a llover, y salimos de todas maneras, checando el pronóstico y todo, checamos con la capitanía de puerto, todo estaba bien, no había peligro, pero nosotros salimos. Ya más o menos como unas 15, 20 millas mar adentro, aprendí lo que es cuando dicen que se cierra el clima. Porque de repente, ¿qué es lo que pasó? Se cerró, como que una nube gris nos envolvió. Y de poder ver más o menos entre 2 o 3 millas de distancia, de repente no podía ver más que la proa del yate. Y yo decía, ándale, ¿y ahora qué hacemos? Además de todo, les voy a comentar, sí sentí un poco de temor, porque con nosotros tenía yo varios invitados, y yo dije, yo tengo una responsabilidad de que llevar a toda mi tripulación mis invitados a un puerto seguro. Así es. Entonces, lo excelente es que tenía mi GPS. Tomamos las precauciones necesarias de que todo el mundo se metiera bajo cubierta, pusimos las coordenadas y nos fuimos hacia el puerto seguro. ¿Qué quiero que ustedes vean también en esto? Primero, que si nosotros tenemos ese guía, esa dirección por medio del Espíritu Santo para lograr el puerto seguro, vamos a llegar. Pero tú puedes tomar la decisión de desviarte un poquito. Y si nosotros nos desviábamos cuando estábamos tratando de llegar al puerto seguro, pues como no podíamos ver a dónde íbamos, teníamos el peligro de poder estrellarnos contra piedras, contra algún otro lugar o perdernos más. En vez de irnos hacia el puerto, nos íbamos hacia afuera. Entonces, el Espíritu Santo es ese guía que te va a llevar por ese camino para que no te desvíes y para que puedas seguir adelante. El Espíritu Santo te saca de tus tormentas que tú puedes tener. Y la cosa importante es que es un de repente con Él. Quiero que vayamos a Mateo 8, 24 y 27. Y vamos a leer y la palabra dice, y de repente, la tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Y acercándose, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió los vientos y el mar. Y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Recuerden, cuando tú estés en un momento de crisis, tú pon tu confianza, confía en Jesús. Amén. Y tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en ti, te va a dirigir a donde tienes que ir. En Efesios 3, del 15 al 17, la palabra nos dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra,
Pido en oración que de los gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuerte. Si estamos fuertes en nuestro espíritu interior, nosotros podemos derrotar cualquier enemigo o situación que enfrentamos. Muy bien. No seamos derrotados en lo natural. En otras palabras, no arranquemos derrotando o ser derrotados, sino lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en el Señor y recordar que Él es el que nos fortalece en toda. Amén. ¿Y qué creen? Pues tenemos una misión, pero no es una misión imposible. Esta es una misión posible. ¿Sí? Vamos a 2 Corintios 5:18. En la traducción La Voz dice: todo esto es un regalo de nuestro Dios Creador, quien nos ha perseguido y nos ha traído a una relación sana y restaurada con Él a través del ungido, y nos ha dado la misma visión, el ministerio de la reconciliación, traer a otros de regreso a Él. ¿Sí? Y en Mateo 4:19 dice: Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré a pescar personas. Entonces, tenemos esta misión que debemos cumplir. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos un testimonio que contar de cómo fue que Jesucristo nos salvó, cómo fue que llegamos a la verdad. Con eso, Dios te va a abrir puertas. ¿Para qué? Para que traigas a otros al reino de los cielos. No necesitas saberte 100 versículos de memoria, con que te sepas algunos básicos como Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego también te puedes saber de memoria Romanos 10:9 y 10, y así puedes llevar a la gente a los pies de Cristo. Pero recuerda que tienes una misión dada por nuestro amado Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo siempre fue movido a compasión, siempre. Cuando lo vemos en la palabra, yo me lo imagino caminando por Judea, cuando se encontró a esa pobre madre que iba a enterrar a su único hijo, ¿qué lo movió para ir y hacer un milagro? La compasión, ese amor maravilloso que ahora, ese amor nos va a mover a nosotros a compasión, porque ese amor ya fue vaciado, sembrado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Con ese amor se puede. ¿Sí? Somos portadores de buenas noticias. Estamos viviendo una época de una crisis mundial, nada más. O sea, el mundo entero fue sacudido, hay una pandemia. Dios todas las cosas las va a usar siempre para bien. Siempre va a sacar bendición, aún de una pandemia. Nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios a través de estos medios y mucha gente la está recibiendo. Pero nosotros tenemos una misión. ¿Cuánta gente conoces que aún no conoce a Cristo? Y no te tienes que ir de misiones a China o a India o a África. A tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves. Hay gente que lo necesita. Despierta, despierta, iglesia. Cristo nos necesita. Despertemos y demos respuesta a su llamado. ¿Sabían ustedes que el latir del corazón de Dios lo vemos en Lucas 19:10? Ahí dice: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Ese es el latir, buscar y salvar. Y ese debe de ser el latir de nuestro corazón, buscar y salvar. ¿Amén? Porque, ¿qué creen? Cristo viene pronto. Tenemos que tener una llamada de atención y despertar, porque Cristo viene pronto. Vamos a la palabra. En Mateo 24, en la versión La Pasión,
Dice así, versículo 3. Más tarde, cuando llegaron al monte de los olivos, sus discípulos se acercaron en privado a donde estaba sentado y dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal sobrenatural deberíamos esperar para señalar tu venida y la finalización de esta era? Jesús respondió: en ese momento el engaño se multiplicará. Así que ten cuidado de que no te engañen, porque muchos aparecerán en escena reclamando mi autoridad y diciendo de sí mismos: soy el ungido de Dios, y llevarán a muchos por mal camino. Vaya, que si sabemos que estamos viviendo tiempos en donde hay engaño, nada más podemos voltear a nuestro alrededor. Hay un espíritu de engaño por todos lados, ¿sí? La ideología de género, por favor. La moralidad ya no existe en muchos lugares. Matan niños inocentes que no han nacido. Hay asesinatos. Les preocupan tantas muertes por COVID y no saben que por abortos hay muchísimas más muertes. Caray, iglesia, despertemos. Tenemos una misión y Cristo viene pronto. Entonces, la palabra de Dios dice: Amén. oirán hablar de guerras cercanas y revoluciones por todos lados, con más rumores de guerras por venir. No entren en pánico, ni cedan a sus miedos, porque la ruptura de los sistemas del mundo está destinada a suceder y está sucediendo. Pero aún no será el final, todavía se estará desarrollando el fin. El Señor nos alerta, el Señor nos dejó su palabra, el Señor nos dice lo que va a venir, pero es muy importante que despertemos, que reaccionemos y que actuemos. Vamos, iglesia, vamos a hacerlo. Cristo viene pronto. Nuestra fe está en Jesús y nuestro guía es el Espíritu Santo. Para concluir, sabemos que Dios siempre está con nosotros y Él nos habla por medio de esa voz delicada, voz tierna del Espíritu Santo. Que nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos consuela por medio de esa voz amorosa que Él tiene. Él nos guía, nos apoya, pero tenemos poder y denuedo para llevar su palabra. Llevemos su palabra porque Cristo viene pronto. En este momento a mí me gustaría hacerte una invitación. Si esta es por la primera vez que tú has venido aquí, o es una vez, o ya has venido varias veces y quieres tú recibir el regalo del Espíritu Santo dentro de tu corazón, y nunca has hecho una oración para invitar a Jesús, para que Él sea tu Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración con nosotros en voz audible. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Tú me conoces y te pido perdón por mis pecados. Declaro que tu Hijo Jesús vino para mi salvación, murió por mí en la cruz, resucitó al tercer día. Yo creo y he sido perdonado y sanado, y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y creo en mi corazón y lo levanto, que Dios lo levantó de los muertos para mi salvación. Creo que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y soy salvo. Si esta es la primera vez que estás haciendo esta declaración, te invitamos que mandes al teléfono que aparece en la pantalla la palabra nuevo. Queremos conocerte y vas a recibir por parte de la Iglesia Bíblica Rema un regalo. Les doy las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron presentes en esta noche. En realidad el Espíritu Santo es algo especial que debemos de mantener cerca de nosotros todo el tiempo.
Pues qué más cerca que esté dentro de nosotros, que esté dentro de nuestro corazón. Vivir con esa conciencia de que Él siempre está ahí. Y aunque nos portemos mal, sabemos que Él está con nosotros. Pero ¿por qué nos tenemos que portar mal? Mejor que nos portemos bien y siempre estemos en el gozo del Señor. Amén. Y hay que estar en unidad. Mis queridos hermanos, los amamos. Estamos anhelando ese tiempo cuando nosotros nos podemos juntar con ustedes para darles un abrazo, pero el tiempo ya viene. El tiempo ya viene y ya muy pronto vamos a poder hacerlo. Los amamos mucho. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Wow, qué mensaje nos dejaron los pastores asociados George y Lulu Marvin, ¿no? ¿Te gustó, Edgar? Sí, la verdad me encantó. La verdad es que Dios siempre tiene una palabra especial para todos nosotros, ¿verdad? Sí. Si recibiste esta palabra e hiciste la oración de salvación, pon en los comentarios la palabra nuevo o simplemente llama al número que está en pantalla. También tenemos reuniones el jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Y terminando a las 12:30 empieza Rema Kids. ¿Y se me olvida algo? Claro, las reuniones de Zoom. Ah, sí, cierto. Estamos entre jóvenes, entre mujeres, en casa con los Rogers y plenitud. Pronto nos veremos para estar todos juntos y alabar a Dios. No se desconecten. Porque Rema es un lugar Una palabra y una familia. Nos vemos, ¿no? I want you, if you have your Bibles, to open them, please, to the 11th chapter of Mark's Gospel. We're going to speak Love on the subject never of faith. fails. We just can't talk on the subject. Love never That fails. whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea. Beloved, John said now, not when we get to heaven, not tomorrow, now are we the sons of God. Hallelujah.